Soy, con Daniel Tonietti. Si usted es presidente el 10 de diciembre, mis aliados son Estados Unidos e Israel, a punto tal que voy a mudar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. No es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Hanukkah. Pero a veces nos olvidamos de un pequeño detalle. Es la fe que Dios tiene en el hombre. Dios nos pide cosas y tiene fe en nosotros. Dios tiene fe en usted, señor presidente. Dios tiene fe en todos los gobernantes. Dios tiene fe en todos los argentinos y tiene fe que nos vamos a poner de pie todos juntos para poder construir una sociedad con libertad, con justicia y con bondad. Tengo el orgullo de anunciar ante ustedes que en 2026 haremos efectiva la mudanza de nuestra embajada a la ciudad de Jerusalén Occidental como lo prometimos. No solo eso, digamos, o sea, yo quiero ponderar la forma, la hidalguía y el honor con el que pelea Israel. Israel ya nos salvó de Irak en 1981. Israel nos salvó de Siria en el 2007 y ahora lo está haciendo de vuelta. Israel, digamos, está salvando la cultura occidental. Bueno, capítulo de Galaxia Milei con Diego, muy buenos días, Juan, muy buenos días, y además con un invitado especial que está con nosotros, especialista en pensamiento judío, coautor de un ensayo que se llama Las fuerzas del cielo, Argentina, Milei y los judíos, la relación entre sionismo, Milei, dicho sea paso, en una semana histórica, podemos decir, de lo que estuvo sucediendo en el mundo con el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán. Juan, presentemos el tema y presentemos al invitado. ¿Cómo te va, Daniel? Estamos con Facundo Milman. Como decías, es una semana especial para el mundo y creo que es una faceta sin la cual no se puede entender a Milei, ¿no? La dimensión religiosa por un lado y la dimensión judía por otro. Con Facundo hace años venimos manteniendo charlas y me ha ayudado mucho para entender un poco más a Milei, así que creo que es un capítulo especial que iba a ser hecho la semana pasada y bueno, pasaron cosas. Me voy a ir al diario Lunes, a lo último, para remontarme al principio y para entender por qué estamos acá. El paño número 5, vamos a ver, capaz que alguno lo vio. Es el tuit del actual canciller israelí, es Silvio, a ver si lo tenemos, el paño número 5, ¿ok? A ver si lo podemos ver. Anunciando que se bombardea una cárcel civil en Teherán. Bien, esto es ocurriendo, esto es lo que puso el canciller y termina en castellano, ¿no? Con viva, está escrito en inglés y después en castellano con viva la libertad carajo y lo arroba Javier Milei, ¿no? Es muy impresionante porque en medio de un conflicto internacional central para todo el mundo tenemos a la presencia de Milei dedicado casi, ¿no? Se puede decir en un punto. Y si uno se va a donde arrancó esto, ahí a veces la historia son procesos, pero también hay hechos y hay anatomías de instantes. Así que gracias, Facundo, por venir y quiero arrancar por ahí, de lo que sucede cuando Milei desembarca, un día medio de casualidad. Estamos en mitad de 2021, él está arrancando la campaña presidencial. Alberto Fernández, sin nombrarlo a él, pero habla de los libertarios como los nuevos nazis. Milei se ve muy afectado por la situación y 3 dirigentes de La Libertad Avanza, Julio Goldstein, Carlos Malatón y Gastón Alberdi, lo llevan a ver a Axel Wanisch, entonces alguien a quien Milei no conocía. Luego, hasta el año 21. Esto es mitad del 21, hoy Wanisch es el embajador en Israel y cuenta Goldstein, que fue testigo de esa reunión, que sucede, y lo pongo en palabras textuales de él, el encuentro deviene en un encuentro cabalístico donde se señala que Milei encabezaría un movimiento liberador de la Argentina. Pero, ¿quién lo señala? Se lo señala Wanisch o Milei, o sea, él habla de la reunión de la cual él no entra, él queda al lado afuera. Pero esto que cuenta Goldstein... Wanisch es el que es el actual embajador argentino en Israel y es rabino, ¿no? Exacto, de hecho, de esa reunión en adelante se convierte en el rabino de Milei, luego embajador, luego antes dio ese discurso que lo hemos escuchado el día de la Asunción. Así que, Facundo, te pregunto, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo hay que entender este encuentro cabalístico? Y no sé si después ya te querés meter un poco en por qué o qué ves en Milei y en el judaísmo y por qué es tan importante para él. Primero, muchas gracias por la invitación. Lo primero que habría que indicar ahí es que Shimon Axel Wanisch se dedica a la enseñanza de un rabino y de un cabalista que es Moshe Haim Luzzatto, el Ramjal.
ese es el acrónimo, y le fue enseñando a través de distintas perashot, de distintas porciones semanales de la Torá, con comentarios del Ramjal, lo que él puede extraer para su vida. Son como recomendaciones sobre las cuales toma decisiones Milei. Ese es el primer punto. Es una frecuencia semanal, ellos se veían semanalmente. Dijiste la palabra semanal. Sí, al menos hay un intercambio de mensajes semanales, pero sé que precisamente cada 2 semanas aproximadamente se estaban viendo. Es una relación reciente, vos decías año 21, ¿no? Sí, mitad de 21. Bien, bueno. Luego lo que me parece fundamental señalar es que ¿cuándo Milei se empieza a interesar con el judaísmo? ¿Cuándo? Esto sería en 2015, cuando él daba una serie de clases particulares a un alumno. Y él se quedaba muy perplejo, sorprendido por la cantidad de preguntas que le hacía. Y le pregunta, ¿de dónde sacás esto? ¿Cómo es que preguntás tanto? ¿Cómo son tan incisivas tus preguntas? Y lo que él responde es, no, es que yo estoy estudiando para ser rabino. Yo soy judío. Milei nunca había, tengo entendido, había desarrollado un interés por el judaísmo. Entonces ahí empieza a parar la oreja. ¿Qué pasa que te interesa tanto? Luego ya como dijo Juan, en 2021 se empieza a llegar un poco más por los encuentros con Wanish, pero más que nada porque lo habían tildado de antisemita. ¿Cuál es la mejor manera en Argentina de decir que ya no sos más antisemita? ¿Tener un amigo? Eso sería algo... ¿Ya no se usa más? Muy elocuente, sí. Tener un amigo, no soy antisemita, tengo un amigo judío. Claro, pero ya quedó en desuso. Claro. Quedó tan en desuso que los propios antisemitas hacen chistes sobre tengo un amigo judío. Claro. Entonces, ¿cuál es la mejor razón? ¿Cuál es la mejor salida a todo esto? ¿Voy a estudiar la Torá? ¿O me voy a convertir al judaísmo, que es una de sus promesas incumplidas? ¿De quién? De Milei. Pregunta te quiero hacer. Sí. Tengo una curiosidad, ya hace mucho tiempo creciente, y quizás no la puedas responder, pero me gustaría primero formularla en general y después saber qué tenés que decir para esto. Yo tengo, así como muchas veces la gente de la derecha dice, ¿por qué la gente de izquierda de golpe tiene un exceso de pasión por la bandera palestina, ¿no? Como si ahí se escondiese una especie de antisemitismo velado, etcétera. Yo tengo un poco la pregunta contraria, la pregunta al revés. ¿Por qué la gente de la derecha se volvió de golpe tan pro-israelí y espiritualmente tan pro-judía, siendo que hace unos capítulos del libro hacia atrás eran todos medio nazis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, a tu juicio, el judaísmo tal y como se lo entiende a partir de la actual coyuntura, del actual Estado de Israel, del actual gobierno de Israel, del tipo de masacres que Israel practica en Palestina, etcétera? ¿Por qué es tan atractivo eso para la derecha occidental, para el trumpismo, para el mileísmo? ¿Por qué el bloque del PRO se organiza tan homogéneamente una defensa tan abrumadora? ¿Es solo por cuestiones geopolíticas, económicas y negocios? ¿O hay algo también de un tipo de espiritualidad que se está jugando ahí, de un tipo de nueva derecha mundial? En el caso de Argentina, me parece que hay algo de espiritualidad. Digo, en el caso concreto de Milei, sí. Ahora bien, en el resto no estaría tan seguro. Lo que opera ahí para mí es un concepto de alosemitismo. Es decir, tanto la idea de antisemitismo como filosemitismo. Es decir, tanto el odio al judío como el amor hacia el judío. Porque si el siglo XX fue el siglo del antisemitismo, este es el siglo del filosemitismo. Es la manera de ser nazi, efectivamente nazi y no antisemita, diciendo... Sin pagar los costos de serlo. Claro, siendo amigo del Estado de Israel. Con un ejemplo muy concreto. Sí, para entender, estás diciendo, para ser nazi hoy hay que ser... para ser nazi hoy hay que ser judiófilo, como ese... Filosemita. Para ser... Estoy tratando de entender porque lo que está diciendo para mí es una completa novedad, quiero decir. Vos estás diciendo, repito el mismo concepto que dijo Diego, que para ser antisemita hoy tenés que ser filosemita. Correcto. Los que antes, en el siglo pasado, eran antisemitas, hoy son filosemitas. Es la manera
Primero, porque ya el antisemitismo abiertamente, es decir, el judío de mierda, no se puede decir. La mejor manera para sacarme la etiqueta de antisemita es decir, yo amo al Por pueblo eso, judío. Facu, de hecho, vos ves paralelos en la construcción del discurso de la libertad avanza y el nazismo. O sea, corriendo la palabra judío de mierda. Desde ya, obviamente, hay una noción... ¿Cuáles? Porque hay una noción de exterminio constante. No es, digo, En los la jubilados... libertad avanza. Claro, desde ya. Es un partido prototípicamente nazi. ¿Podés explicar un poquito más por qué prototípico? ¿Qué es lo prototípico? Sí, por un lado, me parece que es importante diferenciar que antisemitismo y nazismo no es lo mismo. ¿Pueden coincidir? Sí. Necesariamente, no. Por un lado, antisemitismo, como les digo, es el odio hacia el pueblo judío, hacia los judíos. El nazismo es la noción de exterminar a parte de un pueblo o, en su totalidad, un pueblo con ciertas características en particular. Acá, por ejemplo, en Argentina, tenemos ciertas condiciones dadas, entre las cuales, en este caso podría ser la inflación, que propicia discursos completamente nazis. Esto, como es el caso del odio al progresismo, que es el mal a exterminar, según Milei. Recuerdo también una entrevista antes de que sea presidente, justo en el año en que se empieza a preparar para las elecciones, donde dice con Alejandro Faltino que quería exterminar al kirchnerismo. Quería exterminar, lo dice puntualmente, a Cristina Kirchner. Entonces... Me acuerdo, Facu, el día que Karina Milei habla por primera vez en el ESAMA en septiembre, que ella dice, y vos lo citás y se mueve mucho ese tuit, ella en su discurso dice, ellos están en todos lados, están en los medios, están en el sindicalismo, están en el Congreso, y Facundo agarra eso, lo levanta y dice, bueno, cambien ellos por judíos de mierda. O por los judíos. Sí, por los judíos en general, y funciona igual y de la misma manera. Si estamos en todos lados y nos quieren exterminar, ya sean comunistas, ya sean zurdos, ya sea el progresismo, como lo ve Milei, como el mal a exterminar en la sociedad occidental, y acá lo que opera me parece que también es Occidente, entonces estamos ante eso. Antisemita no es, nazi sí. Quisiera completar esta pregunta con lo siguiente. ¿Y no hay nada en la actual posición del gobierno o del Estado de Israel, esa distinción manejémosla como querramos, en el sentido de proponerse como ejemplo del guerrero anti-oriental, del guerrero occidental, que puede llevar a fondo no solo la subjetividad del que pelea, sino que poner a prueba todo el aparato de destrucción que Occidente tramita a nivel científico, como formas de inteligencia artificial y formas, digamos, de lucha virtual o de complemento virtual para la guerra? Es decir, Israel no se está proponiendo hacia la derecha occidental como el modelo de guerrero que ella no tiene. Por un lado, sí. Quiere ser ese acorazado. También, por otro lado, que me parece importante señalar, es el gobierno actual, el gobierno de Netanyahu. El gobierno de Netanyahu no es una idea abstracta. Hay un programa político publicado en 1923 por uno de los ideólogos del sionismo revisionista, que es Zev Jabotinsky, escrito en ruso. También eso me parece anotar. No estaba escrito en hebreo, no estaba escrito en inglés, estaba escrito en ruso, que se llama la muralla de hierro, el muro de hierro, The Iron Wall. Donde ahí él propone una especie de muro que sea completamente judío. Porque del otro lado saben que va a haber un colonizador. Del otro lado va a haber resistencias. Y por más que se lleguen a acuerdos, las resistencias siempre van a persistir. ¿Un colonizador o un colonizado? Un colonizador. Un colonizador. Israel como un colonizador. Ah, bien. Okay. Ahora bien... Porque estaba pensando del otro lado del muro, claro, están los colonizados, ¿no? Claro. Ahora bien, tenemos otro momento. Sí. Jabotinsky tiene un discípulo. Este discípulo es el padre de Netanyahu. Entonces... El padre biológico de Netanyahu. Correcto. Ben Zion se llamaba. Un profesor de historia que se dedicaba
a investigar sobre la península ibérica, sobre los expulsados judíos de España, precisamente. Y bueno, y después tenemos, obviamente, al primer ministro actual, Netanyahu, Benjamín Netanyahu. Entonces tenemos un pensamiento de derecha que transcurrió, que pasó en el tiempo, de generación en generación. Entonces no es tan una ocurrencia momentánea esto. Es algo que se mantiene hace por lo menos ya un siglo. Y como me parece, no estaría mal traerlo a David Viñas, nunca hay que subestimar el poder criminal de la derecha. Bien, el que habla es Facundo Milman, que es especialista en pensamiento judío, él mismo es judío. ¿Vos te definís como judío de izquierda sionista? ¿Esa categoría te parece que es correcta o querés hacer algún tipo de...? Como judío de izquierda. Como judío de izquierda. Sí, simplemente. El término, ¿sacaste sionista? Sí. Porque estás revisando tu idea sionista, está en duda, te parece que no te define. Porque principalmente soy un judío argentino. Sí, tengo inclinaciones ideológicas, sí, desde ya hacia la izquierda, hacia la justicia social, sí, hacia la igualdad, digamos. Claro, exacto, tan criticada por el presidente, y que la justicia social también es algo que aportó el judaísmo, y eso que entra en contradicción con Milei, que tanto lo detesta. ¿Por qué decís que el judaísmo aportó la justicia social, Facundo? Principalmente diría porque es una idea que viene de los profetas. Los profetas, y digo Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, los grandes profetas del pueblo judío, los patriarcas, más que nada, hablaban de ayudar al pobre, ayudar a la viuda, al huérfano y al extranjero. Al extranjero. Y al extranjero, correcto. Que sería el migrante hoy, ¿no? Claro. Una nota al pie. Al decir Abraham, sí, estás incluyendo en ese mensaje a los tres grandes monoteístas. Desde ya, sí. Estás tomando un componente igualitario presente en todos los monoteísmos. Sí. Hablo de la humanidad toda, ¿no? No hablo únicamente de los propios judíos. También pienso en ideas como las que sostenía el filósofo lituano formado en Francia. Levinas. Levinas, desde ya. Emmanuel Levinas. Sí, correcto. Que Levinas hablaba no solo hay que tener respeto y cumplir los deberes con los muertos, sino todos los días y con los vivos. Eso por un lado. Entonces, sí, hay que ser responsable por otro. Hay una frase que aparece muy citada en el Talmud, que dice, yo soy responsable por el otro. Es decir, no solo yo tengo que ser responsable de mis propios actos, sino por el prójimo, por el más próximo, por el que tengo al lado. Entonces es importante esas cosas, son ideas que provienen de la tradición judía, que es una tradición interpretativa, y al mismo tiempo alguien que dice querer acercarse al judaísmo, alguien que dice querer convertirse al judaísmo, las critica de una manera severa. Entonces, ¿dónde queda la hospitalidad que ofrece y ofrecía desde tiempos inmemoriales, podría decir, el judaísmo? Facu, aprovecho y volvemos a Milei un segundo. Te pido, uno, si podemos volver a ese primer encuentro, que está este encuentro cabalístico, ahí explicarnos un poco, ¿no? Pero es el texto de la mística judía, que Milei sale tan impactado que, bueno, arranca ese viaje. En el año 21, ¿no? En el año 21. Y antes decías que en esto de si era estrategia o no, que Milei tenía una conexión espiritual. O sea, te pido ahí que nos desarrolles un poco de qué ves con Milei y su vuelco, su cercanía al judaísmo. Sí. Primero diría que el rabino Buanish estudia y estudiaba hasta ese momento mucho este otro cabalista que mencioné, que es el Ramjal. Yo creo que ellos han estudiado juntos. Yo participé, de hecho, una vez en uno de esos estudios grupales. Yo participé y participo en Asilva, la comunidad judeo-marroquí argentina. ¿Dónde estaba Milei? Sí, estaba Milei. O sea, fuiste a una clase donde estaba Milei. Compartiste una clase. Al revés. Yo estaba en una clase y Milei llegó de repente. Bien. ¿En qué año fue eso? Esto habrá sido 2021-2022. Bien. Un lugar de estudio. Un lugar de estudio, una comunidad religiosa donde confluyen un montón de ideas. Milei ya era Milei, pero no era Milei. Claro, era diputado. Bien. Exacto.
Y se estudió nociones, alguna que otra cabalística, sí, pero de manera superficial, pero sobre todo se estudian los fundamentos judíos. Ahora, yo no puedo dar por sentado que Milei se emocione con ciertas ideas, que como él se ve o se proyecta como cierto mesías que puede aportar soluciones económicas por un lado y políticas por el otro. La tesis de Juan esa, ¿no? ¿No? Vos trabajás sobre esa idea, ¿no? Sí, claro, y después lo profundizamos, pero Facundo también labura mucho esta idea de la teología política en la Libertad Avanza, sí. Sí, correcto. O sea, Juan cree que Milei se cree un mesías. Sí. Y que eso le influencia, ¿no? De alguna manera. Sí, exactamente, sí, no quería meter, pero claro, es la idea de que lo místico, lo religioso y lo político, en Milei esto es una mezcla. ¿Y vos, Facundo, crees que eso viene de la influencia de esas clases, de alguna manera, de esas reuniones? Yo creo que él escucha e interpreta eso como que él es el elegido. Es como que enfatiza ese mensaje. Y no es algo loco, descabellado dentro del judaísmo. Recordemos que dentro del judaísmo no es el primero que se cree el Mesías. De hecho, ahí está la conexión con los Chabad Lubavitch, ¿o no? Sí, algo de eso. Vos estabas pensando en Sebatai Sevi, ¿no? Sebatai Tzvi, ese es uno. Uno que se creyó y se proclamó en su momento en Europa un Mesías y produjo todo un movimiento, etcétera. Sí. Después podemos pensar también en Jesús, que es alguien que sale de la propia... Otro que se creía un Mesías. Para el judaísmo sí, para el judaísmo es un rabino nomás. Y tenemos a otro que es Bar Jochba. Entonces digo... Podría ser que Milei se inscribiese en esa serie, digamos. Desde ya, sí. Eso por un lado. Y Milei ve ese mensaje y se identifica... También hay un corrimiento acá, ¿no? Primero él era Aarón y después es Moisés. Hay un... ¿Cuál es la diferencia? Porque él se presenta a sí mismo como Aarón. ¿Cuál es la diferencia entre creerse Aarón y después creerse Moisés en esa transformación de Milei pública, ¿no? Lo que está diciendo es público. Claro. Cuando era Aarón, sí. Karina le transmitía los mensajes. Porque se supone que Moisés tenía un problema de tartamudeo y entonces su hermano era el que hablaba al pueblo, ¿no? Sí. Y lo interesante es que no era un tartamudeo como podríamos entenderlo hoy día, sino más bien como el mensaje era tan elevado que le transmitía Dios a Moisés, que cuando lo quería hablar, lo quería comunicar hacia el pueblo, empezaba a tartamudear. Era un mensaje muy cargado. Esa es como la lectura religiosa, ¿no? En esto de que le transmitía los mensajes, claro, porque Karina estaría en esa intermediación, o así lo planteaba Milei. Claro, exacto. La que le llevaba los mensajes era Karina. Karina se lo decía a Milei. Entonces, lo que sería interesante es, ¿qué entendía ahí Milei de lo que le decía Karina? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando se cree Moisés él, ya hay una identificación total, donde es el, como dice él, el héroe máximo de la libertad. Diego, no sé si querés meter alguna, pero me voy a Israel. Hablamos antes de teología política. Milei el año pasado, cuando viaja por primera vez a Israel, habla de la mudanza de la embajada en Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén, y lo dice casi textualmente, que casi lo estableció el uno, que también es una cosa curiosa, pues no sé si quiere decir algo de no sé cuántos que se están inscribiendo en la tradición judía le dicen el uno a Dios. Pues dice, bueno, cuando el uno le habla a Moisés, la primera palabra que le dice de Jerusalén, por lo tanto tiene que ir ahí la embajada. Esto es un textual de Javier Milei. Así que te pido si puedes profundizar ahí para esta tesis que tenés de este gobierno como un gobierno teocrático que utiliza teología política. La tesis es casualmente como su fundamento es religioso, él lo quiere llevar en la política más fáctica, más de acá. Entonces, lo que es interesante, por un lado, es esto que decís del uno. Lo que se enseña, el uno. El uno. El uno, Dios, ¿no? Claro. Nosotros en el judaísmo le decimos Hashem. Pero lo que se enseña... ¿Hashem en qué lengua es? Hebreo. En hebreo. ¿Y qué significa Hashem? El uno. El uno. Ah. Es la traducción. Es la traducción. Okay. Entonces, lo dice en castellano, pero sería como si claro. en hebreo. Okay. Lo interesante, ¿no?, a todo esto es que lo que se enseña casualmente es que Dios es uno y único. Entonces Milei
por un lado lo saca de Hashem, y por otro lado sabe que una de las características de Dios es que es uno. Eso por un lado. Y después por otro lado que quiera concretar el traslado de la embajada. Y al mismo tiempo... De Tel Aviv a Jerusalén. Sí. Es una decisión muy sensible desde el punto de vista político, muy sensible. Político, espiritual, teológico, te diría, de todos los ámbitos de la humanidad. Bien. Pero también... ¿Por qué? A ver, explícalo. ¿Por qué sería teológico, humanitario, político? Primero porque nos expone, primero Argentina, a un posible conflicto. Bien. Eso sería lo político. Claro. ¿Lo teológico? Lo teológico porque fue ahí donde residen gran parte de todas las tradiciones monoteístas. Son puntos monoteístas, tanto el Islam como el cristianismo como el judaísmo. Es donde... No sé, ¿ustedes estuvieron en Jerusalén? ¿No? Yo no. ¿Vos estuviste en Jerusalén? Infiero que yo sí, sí. ¿no? Yo Bueno, sí. yo estuve ahí, es impactante ver eso, que es un punto neurálgico de las 3 religiones monoteístas del mundo. Sí, ¿no? pero además hay acuerdos internacionales que definen que Jerusalén Sí. es una ciudad compartida y Israel la ocupó plenamente, con lo cual Sí. hay conflictos también jurídico-políticos serios. Sí, y al mismo tiempo pensemos, Jesús vivió o transitó gran parte de su vida en Jerusalén. Mahoma ascendió también a los cielos en Jerusalén. Es un lugar, sí o sí, neurálgico. Para todo lo que, cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de fe que tengamos, Pasa por ahí. ahí es un punto indeclinable. Entonces, si él fundamenta su decisión de trasladar la embajada en algo puramente religioso, espiritual, Es teológico, una provocación, ¿no? en parte es una provocación, sí. Es una provocación grande, ¿no? De hecho, casi ningún país, de hecho hay un montón de países que reconocen al Estado de Israel, que son la mayoría, pero tienen su sede diplomática en Tel Aviv, ¿no? Yo creo que ante eso, Milei lo que estaría diciendo es que el fundamento de decisiones políticas del Estado argentino son fundamentos teológicos y no jurídico-políticos, que creo es un poquito eso Facundo está señalando y que me parece a atender. Milei tomando decisiones con un fundamento teológico antes que jurídicas. Vos, Facundo, si te preguntase a vos el presidente Milei, no tomarías esa decisión. No, ¿para qué generar conflictos cuando no los hay? Bien. Si las cosas funcionan en Tel Aviv de manera, te diría hasta normal. ¿Puedo una muy breve? Sí. El perro Conan es de alguna manera introducible dentro se lo puede introducir dentro de esta dimensión teológica o es una cuestión de paganismo absolutamente incompatible, porque uno empieza a leer un poco el Antiguo Testamento y no hay un perro mediando ahí. No, pero ¿Cómo es podemos pensar que, como él lo dijo en entrevistas, como se dice en hebreo, el perro es todo corazón. Entonces él siempre el rabino podría acomodar al perro Conan para que no haga ruido en su intento de traducir al judaísmo. Sí. Okay. ¿Por qué sería, perdón, porque es todo corazón? Sí. Ok, hablando de teología política y de Rabino, Milei ha contado varias veces que Rabino, y lo cito a Milei en entrevistas, que le manda fragmentos de la Torá y lo invita a analizarlos en clave económica. Y de hecho, Milei al rabino. No, el Rabino a Milei. El Rabino a Milei. Y le dice, léelo en clave económica, al menos esto cuenta Milei. Y Milei es el mismo que como presidente comparó distintos momentos de su gobierno, cuando se cayó la primera ley de ficha limpia, cuando se cayó la ley bases y 2 o 3 más, con fragmentos de la Torá. O sea, digo, no solo se fundamentan decisiones, sino que cuando sucede algo, parecería buscar el paralelo en algún episodio religioso. Sí, y al mismo tiempo podemos pensar hasta en teorías de la lectura, en este caso, ¿no? Él no es que lee y después pasan cosas, sino que pasan cosas y él después las lee y busca algo que resuene ahí. Justificarlo. Claro. A través de un texto. Exacto, y un texto religioso. Bien. Como vos sabrás que te había contado fuera del aire, yo soy técnicamente judío, mi madre me lo recuerda siempre, nací en un vientre judío, que gran parte fui a clubes judíos, muchos del ICUF, ¿no? Y en mi formación familiar, cuento esto, lo traigo al presente para ICUF es judaísmo de izquierda. Judaísmo de izquierda. Y el otro día lo entrevistamos a Enzo Traverso, con Diego, una entrevista que la vamos a publicar dentro de poco. Y Enzo Historiador europeo. Gran historiador europeo, lo conoces a Enzo Traverso, y habla de 2 figuras importantes del judaísmo en el siglo XX. Y a mí me llamó la atención y de hecho le hice una pregunta al respecto. Una en la primera mitad del siglo XX, León Trotsky, y otra en la segunda mitad del siglo XX, Henry Kissinger, digamos.
como las dos figuras importantes del judaísmo. Yo me crié en una familia de judíos de izquierda, muy judíos y muy de izquierda, esas dobles condiciones, no sionistas. No sionistas, no sionistas. De hecho, Likuf rompe con la Daya en la guerra del 67 y demás. ¿Qué pasó? Porque el otro día fui a un encuentro con amigos míos que nos juntamos frecuentemente, la mayoría de judíos estaban ahí, se armó un debate interesantísimo sobre Gaza, que me gustaría que vengas otro día, podamos hablar de ese tema, porque ahora nos queda poco tiempo. Pero ¿qué pasó con que la comunidad judía en Argentina está vinculada al macrismo y ahora a Milei? Claramente, unívocamente. Yo sé que no son todos, estamos hablando de vos y estamos hablando de un montón de gente, no sé. Desde ya. Tengo una lectura, hipótesis al respecto. Por empezar, los 90. Primer punto. Los 90 y la gente más de izquierda dejó de confiar en las instituciones judías. Vio pactos y que entregaron también a sus familiares. Y es un daño que hasta el día de hoy sigue resonando. Pensemos en agrupaciones como Memoria Activa. Bien. Que sigue todavía peleando por reparaciones, sigue peleando por justicia, sigue reclamando justicia a día de hoy, al Estado argentino. Ya no a un gobierno, sino a un Estado. Eso por un lado. Y por otro lado, mucho judío de izquierda desinstitucionalizado. Bien. Ya que no confían muchos en las instituciones judías que están en Argentina, entonces hacen su camino de forma autónoma. O se agrupan entre ellos. Tenemos, desde hecho, agrupaciones judías feministas, que muchas veces en discursos de AMIA, por ejemplo, en el presidente de AMIA, en el aniversario del atentado, habló de dónde están las feministas. Atacó a ni una menos de una manera directa, ¿no? Sí, pero también a las judías feministas. ¿Dónde estaban cuando ocurrió el 7 de octubre y por qué no lo condenaron? Entonces, no solo son los judíos de izquierda que se ven desplazados, sino que también se ven atacados. Bueno, otro día vamos a desarrollar. Estamos cerrando, nos queda 2 minutos. Diego, Juan, y después el cierre con Facundo. Solo dos frases. La primera, hay un libro muy importante en la Argentina del 67 de un gran filósofo que se llama Ser Judío, León Rositner. Vale mucho la pena para retomar esto que recién se nombraba como judaísmo de izquierda no sionista. Esto por un lado. Por otro lado, las consecuencias de todo esto que estamos hablando. Hay un informe que es un borrador de la Agencia de Inteligencia de la CIDE que se discutió en el Congreso. La revista Crisis hizo un informe sobre ese borrador donde Tocatlián y otros comentan que una de las novedades de la línea de la agencia de la CIDE actual es subordinar explícitamente los servicios de inteligencia de la Argentina a los de Israel y Estados Unidos. Explícitamente tomar esas entidades estratégicas como propias. Eso es un correlato inmediato, institucional y político de lo que estamos hablando, y eso tiene un efecto absolutamente directo de la Argentina en el genocidio que se está cometiendo hoy en Gaza. Estuvimos hablando mucho de Milei hoy, pero el tema de fondo, que algo se habló, es el peso de la religión en la política al día de hoy, que lo vemos en todo el mundo, pero en Argentina está muy claro. Entonces yo creo que es un tema para profundizar. Facundo lo hace muy bien, sígalo, porque siempre la pregunta de fondo ahí es si la ley no es la ley de los hombres, si es la ley de Dios o de algún Dios, ¿qué va a pasar cuando ambas entren en colisión, ¿no? Que parecería que en algún momento va a llegar. Así que bueno, la oportunidad de hoy estuvo buena para profundizar ahí, así que gracias, Facu, por venir. Facundo, primero tenés un nombre muy argentino, ¿no? Vinculado a Facundo, ni más ni menos, un nombre hermoso tenés. Oh, sombra temible. Bueno, ¿querés decir algo sobre el final, Facundo? Agradecer la invitación y es un placer dialogar con ustedes. Muy bien, vamos a repetir, la verdad que para mí fue un excelente capítulo. Excelente. No sé si no fue de los mejores, de los más logrados que hicimos acá en Galaxia Milei. Coincido. La verdad que escucharte fue extraordinario. La verdad que yo me quedé con ganas de poder seguir conversando sobre varias cuestiones, así que estate atento que seguramente te vamos a invitar dentro de algún tiempo para seguir profundizando. Facundo Milman, especialista en pensamiento judío, coautor de un ensayo, editado, ¿por qué editorial era? Milena Cacerola. Milena Cacerola. Ajá.
Milena Cacerola es una editorial pequeña, fundada ahí en pequeña el 2001. e importante por la cantidad de títulos y por la extensión de sus tiradas. Ahí hay un libro que se llama Las fuerzas del cielo, Argentina, Milei y los judíos. Un temón. Para mí es la pieza del Shenga que hay que profundizar para entender todo lo que está pasando en Argentina y en el mundo. Y uno de los capítulos de ese ensayo lo escribió Facundo, que tuvo la gentileza de estar aquí con nosotros. Nosotros nos estamos yendo. Gracias Silvio Soler, gracias a todos los compañeros, especialmente a Mora Busagasti, que ha trabajado en la producción audiovisual, a Leandro Deza en el streaming. Será hasta mañana a las 10 de la mañana. Que tengan un buen día. Ya llega Feli Bonavita. Bye bye.